Fernanda. Y el problema es que en este país nos da miedo que se queme hasta el agua, y hay razones de fondo. O sea, en un país en donde durante años, décadas, se violaron los derechos humanos de civiles y se criminalizó la protesta, pues obviamente hay quien se convierte en altamente garantista. O sea, hoy en día en Ciudad de México, y no en toda la Ciudad de México, y no en todos los casos, pues sí hay garantías a derechos humanos. Hay lugares en el país en donde no es así. Las recomendaciones que hace la Comisión tampoco están siendo atendidas por todos estos gobiernos. Y no estoy diciendo gobierno federal, sino gobiernos estatales, gobiernos municipales, otro tipo de instancias que dicen, ay, nos llegó una recomendación de la CNDH, no pasa absolutamente nada. Y al mismo tiempo sucede que la Comisión no puede actuar cuando los gobiernos tampoco están haciendo su trabajo. Hoy el periódico Milenio trae una investigación sobre quiénes apoyan estas protestas de la coordinadora por la reforma educativa, y muchas de las organizaciones que lo apoyan no lo están haciendo porque estén en contra de la reforma educativa, sino porque, dice este reportaje del periódico Milenio, el gobierno de Gabino Cue ya no les pasa dinero desde hace 2 meses. ¿A qué voy? Gabino Cue estuvo financiando para que estuvieran tranquilos estas organizaciones durante todo su sexenio, o gran parte de él. Ahora que ya se acabó el dinero y se acaba el sexenio y quiere dejar ya al gobierno de Alejandro Murat, pues dinero, obviamente ya no hay lana, y entonces lo que hacen ellos es sumarse a las protestas de la CENTE, que son protestas que uno puede estar a favor o en contra, pero tienen una base social allá en Oaxaca, y se multiplica. Al mismo tiempo que hay estos alegatos de algunos sectores, según reporta Héctor de Mauleón hoy en su columna del Universal, que dicen que días antes en Nochistlán aparecieron civiles que nadie había visto y que se sumaron a las protestas de la coordinadora y de estos grupos. Uno tendría que ver quién y para qué se enviaron a estos civiles, qué tipo de fuerzas querían que hubiera esa confrontación hace un par de domingos. Tratemos de hacer un ejercicio y dejarles de llamar, por favor, maestros. No lo son. Es que yo ahí haré un matiz, Fernanda, y voy a decirlo, y lo he dicho en estos micrófonos. Por un lado están los dirigentes de la coordinadora, que son hombres que lo que buscan es que no se pierdan sus prebendas económicas y políticas, que han sido privilegiadas con ellas desde hace muchísimo tiempo, incluyendo el tiempo en que el Bester Gordillo fue dirigente del CENTE. Son cosas distintas el CENTE y la CENTE, sí, pero el sindicato tiene o tenía la obligación de mandar el dinero de las cuotas a quien se hiciera cargo de cada una de estas secciones, y esa sección en Oaxaca le llegaba el dinero, como en Michoacán y alguna en la Ciudad de México, a la coordinadora. Por el otro lado tienes a los maestros que a su vez han desde hace mucho tiempo como la única salida que tenían sus hijos para poder superarse en esas zonas tan pobres del país era ser maestro. O sea, a ver, ¿quieres superarte y no tienes ni siquiera un terreno? Pues como yo, mijo, vuélvete maestro. Y ahora la coordinadora les dice, esa plaza no es heredable y además te la van a quitar, sí, no. Y si no tienes tú la posibilidad de pasar este examen, pues te vamos a quitar tu plaza y te vas de administrativo. Solo como eres administrativo en una escuela rural multimodal en donde solo hay un maestro. Entonces los maestros se ven obligados por la presión de la coordinadora, estos maestros que estoy diciendo, y por el otro lado, si lo quieren ver así, por la falta de explicación puntual por parte de la Secretaría de Educación Pública, a sumarse al movimiento. No hay maestros que no quieren marchar, pero no les queda de otra, porque hay alguien que les dice... los amedrentan. Hemos presentado aquí videos. Cómo los líderes los amedrentan, les dicen, y si no vas, no te doy tu dinero y te cobro. Todavía les cobran. O les cobran a los padres de familia y a los alumnos que tienen que participar en las marchas, o los reprueban. O sea, seamos claros, la reforma educativa puede tener grandes avances. El problema que puede haber con la reforma educativa que se está implementando, 1, es falta de información, 2, que los dientes los tiene hoy en día la coordinadora. Es una reforma que ha sido tan incluyente, ha buscado ser tan incluyente y buscar la manera en la cual se dé mejor educación a los alumnos, que termina por darle dientes al enemigo
para chantajear al maestro, y a eso hay que agregarle que en estos lugares no solo es un problema de educación, es un problema de pobreza. Entonces, al haber estos niveles de pobreza en estas zonas que han sido reconocidos de hecho por presidente Peña Nieto, y de ahí que se quieran crear estas zonas económicas especiales, pues si tu única salida para salir de la pobreza es ser maestro, y te están diciendo que en una de esas ya no vas a poder ser maestro, pues se complica la situación. Por supuesto que se complica. Pero lo único que dejo muy claro es, uno, no hay que confundirlos. No hay que confundir a ese maestro, que entiendo la desventaja que tú estás planteando, no hay que confundirlos con los que se dicen maestros, que son vándalos y que rompen y viran, no, claro, y no quieren perder ese dinero que les dan. Por supuesto. Y esos líderes que son unos desgraciados. Dos, no hay que confundir. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tendría que estar a favor de las víctimas, no de los victimarios. El ombudsman no puede llamar a manifestarse sin causarle daño al otro. Cuando señalé muy puntualmente, hace semanas que empezó esto, que aquí las víctimas son los 100,000 niños que no tienen clases. 3. Además de eso, ya hay desabasto en comida. Ya hay problemas en obtener frijol, maíz, lo básico, y leche en polvo. Ya lo dijo el secretario Meade. ¿Estamos? Y 4. Los comerciantes, por los bloqueos, incluidos los del aeropuerto, y la suma de bloqueos que ha habido en Oaxaca, tienen pérdidas por 1,700 millones de pesos. Ese es el discurso que quiero poner sobre la mesa. Que el que esté en la manifestación sea acarreado, le paguen, vaya porque está convencido de que tiene que ir, si no pierde su plaza, por lo que quieras. Las consecuencias de esto son estos 4 puntos que estoy diciendo. Y esos son muy graves. Es que yo veo... Muy graves, ¿eh? Perdónenme. Si ahorita estamos entre azul y buenas noches y nos enoja la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pensamos en estos de la coordinadora, y agárrense cuando 100,000 niños en un futuro no tienen escuela, ¿eh? Porque entonces va a seguir siendo culpa del gobierno. En 10 o en 15 años, que esos niños no estén preparados y que se los jalen como vándalos, aguas, foco bien rojo. Pero Fernanda, estoy de acuerdo contigo. Solo que el problema es un poco más complejo, porque pueden ser estos 100,000 niños bien preparados, pero que no tienen trabajo, que no hay posibilidades de que puedan crecer, que no hay posibilidades de que alguien les dé un empleo con el cual puedan mantener a su familia. O sea... Sí, pero lo primero es la escuela, Gonzalo. Sí, Fernanda. Tú no puedes pretender tener un trabajo si primero no estudias. Tú no puedes pretender estudiar si tienes hambre. Es que yo voy desde ahí. O sea, ¿por dónde empezamos? ¿Por el hambre? Porque no comen, porque no estudian y porque luego no tienen trabajo. Pues tenemos 100,000 problemas severos en México. Pues de hecho eso existe, pero desde hace mucho tiempo, y no son 100,000, es la mitad de la población, claro. Son más de 50 millones de mexicanos que viven en la pobreza. O sea, que de ellos 10 millones, 12 millones tienen para comer media tortilla al día. Entonces, claro. Y que son además estos que son los de estas zonas tan afectadas por este tipo de problemas, y problemas que tienen que ver con la educación, que puede estar secuestrada por dirigentes que a su vez le dicen a los únicos que pueden ayudar a estos niños en escuelas multimodales que dan clases de primero a sexto de primaria: o vienes a la manifestación o hago que no puedas tener esta chamba. Pero al mismo tiempo les dice la Secretaría de Educación: faltas 4 días y te corro. O sea, están en la espada y la pared, pero además no solo los maestros, los padres de familia y los alumnos. El problema sí es complejo y tendríamos que verlo en todas las aristas. El gran problema es que a la mitad de esta situación se encuentra la ideologización del conflicto. O sea, politización del conflicto, que a mí sí me gustó que Osorio Chong
y Nuño dijeran, nos separamos, yo con ellos hablo de un tema político y Nuño dijo muy claramente, yo hablo de un tema educativo. Y ese no se negocia. Pues así tiene que ser. Así tiene que ser. Me preocupa mucho, de verdad. Me preocupa mucho porque en todo este tiempo, Gonzalo, que hemos vivido la corrupción de el CENTE y la CENTE, y que los que lo pagan son los maestros, ahora dirigidos por unos líderes verdaderamente corruptos, rateros, ladrones, que lo que quieren es el dinero fácil y roban a los maestros. Me preocupa en medio de esto, que siempre ha existido, que hoy es más evidente la cantidad de niños que no están yendo a la escuela, la cantidad de niños que no están comiendo, el desabasto que hay es brutal, y la pérdida económica de los comercios. Bueno, se está pidiendo que se sondee la posibilidad por parte de la Secretaría de la Defensa de abastecer a través del aire, como si estuviéramos en zona de guerra, en donde tienes que abastecer con paquetes con paracaídas. Ya salieron los que apoyan a la gente. Qué bárbaro, de veras, como ojalá vieran un poquito más allá la repercusión que esto puede tener en nuestro país, y ya está teniendo. La nota del día, Flaqui. Pues me quedo con esto. Y están en estos momentos reunidos el presidente Obama, el presidente Peña y el primer ministro Trudeau. De hecho, mientras estamos hablando, está hablando Barack Obama junto con el presidente Peña. Está hablando sobre el ataque a Estambul, lo que está condenando, informa de nuevos acuerdos con México en materia comercial. Esto en contra de lo que dijo el día de ayer Donald Trump, que dijo que de llegar a la presidencia, y lo dije en estos micrófonos, lo dijiste, que él no iba por el muro, que la trampa era el Tratado de Libre Comercio. Lo dijiste, ahí está grabado, y fue exactamente lo que dijo. El que quiere salirse de ahí. Y mira, la metáfora es extraordinaria, porque lo dijo y atrás tenía un muro de basura, porque era lo que quería en realidad, una cortina de humo, un muro de basura para su verdadera intención, buscar la manera. Hoy le está poniendo el cascabel al gato, pero nada más al gobierno mexicano. Se lo está poniendo a los empresarios que no quieren financiar su campaña. Que ya son bastantes, por cierto. La Secretaría de Turismo, importante para despedirnos, irnos a corte, pese a las movilizaciones de la CENTE, no ha cancelado. Qué gusto me da esta noticia, Cerramos con esta buena noticia. No ha cancelado ninguna de las 100 actividades programadas para la Guelaguetza 2016. La pregunta es, ¿quién va a ir a la Guelaguetza? Perdón. ¿Algo más, Flaqui? No más.